Que cierre sus ojos si usted quiere levantar sus manos y dígalo junto conmigo. Gracias, Señor, porque sé que tú estás al control de mi vida. Gracias porque mi vida no depende de las circunstancias que estoy pasando, sino de mi fe y de tu palabra. Lléname de tu gozo, porque tu gozo es mi fortaleza. Te doy la honra y la gloria solo a ti, Señor, porque toda mi vida depende de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar, muchas gracias. En los días pasados hemos visto cómo las bolsas de valores de Estados Unidos, el índice Nasdaq y Wall Street, han reportado las caídas más drásticas en la economía desde los tiempos de la depresión económica de los años 20 del siglo pasado en los Estados Unidos, y esto ha afectado tremendamente la economía global. La Bolsa de Valores de México también ha sufrido fuertes pérdidas y nuestro peso mexicano se ha devaluado frente al dólar americano alrededor de un 25% las últimas 2 semanas. Esto ha traído como consecuencia un alza en los precios de la gasolina, y con la gasolina pues todos los insumos que necesitamos para vivir, los alimentos y el transporte. Con esto suben también las colegiaturas, la ropa, el calzado, etcétera. El día de ayer el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se reunió con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, para diseñar una estrategia y así poder salvar la economía inyectando sumas multimillonarias de dólares a los bancos europeos, a los bancos norteamericanos, y también el gobierno mexicano ha tomado medidas para inyectar dinero a la economía de México también. De esta manera poder estabilizar las tasas de interés y los tipos de cambio. Y bueno, todas estas noticias sumadas a la inseguridad, a la violencia que está viviendo nuestro país, serían suficientes para deprimir a cualquiera, serían suficientes para desanimar a cualquier empresario, a cualquier inversionista. Sin embargo, los que confían en Dios saben que sus vidas no dependen de las circunstancias políticas o financieras del mundo. Aquellos que creen en Dios verdaderamente saben que su futuro no depende de las tasas de interés de los bancos, ni del tipo de cambio del peso frente al dólar. Los que tienen su fe depositada en Dios saben que sus vidas no dependen de las guerras o de lo que digan los presidentes de los diferentes países o lo que opinen los periodistas de los medios de comunicación, sino que aquellos que han depositado su confianza en Dios sabemos que nuestras vidas y nuestros futuros dependen de un Dios todopoderoso y todo suficiente, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué no le das la gloria a Él? Nuestro Dios es más grande que cualquier crisis financiera, que cualquier depresión económica, que cualquier huracán o tormenta que pueda venir hacia nosotros. Así que si tú tienes a Cristo esta mañana, tienes que levantarte como un guerrero y seguir confiando en Él. Y saber que tu vida no depende de que si el peso subió o bajó, que si la bolsa de valores se cayó en Nueva York, que si hay más asesinatos o más secuestros en tu país. Tu vida no depende del dinero que tengas en la cuenta o de la tasa de interés del banco. Tu vida depende de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tiene control de tu futuro. Yo conozco cristianos que se preocupan tanto por su futuro. Hermano, es que tengo que hacer esto y ahorrar tanto dinero y vamos a hacer este negocio para que cuando llegue yo a los 60, 70 años de edad tenga yo ya una suma que me permita vivir con bien. Yo no estoy diciendo que no ahorres, claro, ahorra. En Proverbios 6 dice que las hormigas van acumulando las migajas de pan, ¿verdad? En sus hormigueros, de tal manera que cuando venga el invierno ellas tengan que comer. Claro que el ahorro es bíblico. Pero una cosa es ahorrar con prudencia y otra cosa es acumular dinero porque amas al dinero y por tu afán y por tu preocupación, porque piensas que tu vida depende de tu dinero y no de Dios. Esta mañana vamos a aprender
en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13, un tema que se titula Dios tiene el control de mi vida. Díganlo conmigo, Dios tiene el control de mi vida. Dice Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los filipenses eran una iglesia que apoyaba la obra misionera, les gustaba invertir dinero en los misioneros. Enviaban dinero para que los misioneros pudieran comer, pudieran sostenerse, y Pablo no era la excepción. Le enviaban sostenimiento también al apóstol, y en el versículo 10 dice Pablo, me gocé en el Señor de que al fin han revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, a los filipenses se les había olvidado o no habían tenido la disposición suficiente para enviar la ofrenda a tiempo con Pablo. El apóstol de todas maneras se gozaba en el Señor. Pablo nunca les reclamó esta ofrenda, nunca les dijo, no me han mandado mi dinero, hermanos. Pablo no se amargó porque ese dinero no había llegado a su vida, sino que sencillamente se gozó en el Señor. El apóstol Pablo entendía que su felicidad y su gozo no dependían de una ofrenda que le enviaran, de un dinero que recibiera, ni siquiera dependía de la disposición de los filipenses a enviarles esta ofrenda, sino que el gozo del apóstol Pablo dependía de Dios. Pablo había aprendido a depositar toda su confianza en su Dios. ¿Y cómo podemos tú y yo poder vivir bajo el control de Dios? En este pasaje Pablo nos da 3 enseñanzas principales para poder vivir bajo el control de Dios. Vean el versículo 4 y el versículo 5, ahí mismo en Filipenses capítulo 4. El apóstol les escribe a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo puedes tú y cómo puedo yo vivir bajo el control de Dios? Gozándonos siempre a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. El gozo del Señor es una decisión en nosotros. No depende de las circunstancias del exterior, depende de mi relación con el Espíritu Santo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas capítulo 5. El gozo no depende de tus circunstancias, depende de tu relación con Dios y con el Espíritu Santo. Dice Pablo en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Dígalo conmigo, gozarte en el Señor siempre. Dile a 2 personas, gózate en el Señor. Y ahora dile, siempre. Es muy fácil gozarnos cuando todo en la vida va muy bien. Tienes trabajo, tienes salud, tu familia está sana, no hay ningún problema, tus hijos se portan bien, tienes dinero, te alcanza para todo. Y entonces es muy fácil levantar las manos y decir, Señor, me gozo, gracias Padre. Y qué bueno, gracias a Dios, si esa es tu circunstancia. Pero tal vez esta mañana tu circunstancia es diferente y tal vez tu pareja te abandonó, tal vez los hijos se fueron de la casa, tal vez no alcanza el dinero en la casa. Y el apóstol Pablo dice, gózate en el Señor siempre. Dile a 2 personas otra vez, gózate en el Señor siempre. Todo el mundo ponga una sonrisa, levante sus manos y diga, Señor, yo decido este día gozarme en ti a pesar de mis circunstancias, porque tu gozo es mi fortaleza. Amén. El gozo del Señor es tu fortaleza.
Es por eso que el enemigo, Satanás, lo primero que le quiere robar a un cristiano siempre, siempre, siempre va a ser su gozo. Es lo primero que el diablo va a querer robarte. En medio de tu circunstancia ya te estás deprimiendo, ya te desanimaste, ya piensas que no vale la pena seguir siendo cristiano. Y cuando el enemigo te roba tu gozo, te está robando tu fortaleza en el Señor. Porque el gozo del Señor, dice Nehemías, es nuestra fuerza. Cuando nosotros decidimos alegrarnos, gozarnos, sonreírle a Dios, levantar nuestras manos: Padre, tal vez tengo este problema, esta necesidad, esta enfermedad, pero yo me gozo, me alegro en ti, Señor, porque tu gozo es mi fortaleza. Conocimos un día a un pastor de la ciudad de Veracruz, el pastor Rubén, de una iglesia allá muy preciosa, y él pasó por una prueba tremenda. Cuando empezó en el ministerio, a su esposa le detectaron cáncer. Y los doctores le decían: usted ya no tiene remedio, los tumores la han invadido, tiene tumores por todo su cuerpo, así que tenemos que hacerle una cirugía mayor. No tenía ningún tipo de seguro, entonces no había dinero para pagar la cirugía. La familia de la esposa del pastor lo criticaba y lo atacaba a él y le decía: tú no tienes dinero para pagar la operación de tu esposa, ¿de eso vives? ¿Así es tu Dios? ¿Eso no que era un Dios que sanaba, no que era un Dios que salvaba? Y entonces él regresó a la ciudad de Veracruz, tal vez, yo creo, triste, angustiado, y puso a sus 4 pequeñitos alrededor de la cama de su madre, ungió a su esposa con aceite, y dice en Santiago capítulo 5, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, unjan con aceite a la persona que está enferma, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le restaurará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y entonces los 4 niños pusieron sus manos sobre el cuerpo de su madre lleno de cáncer. Él puso sus manos sobre la cabeza de su esposa, la ungió con aceite, y a la siguiente cita con el doctor ya no había un solo tumor de cáncer. Ese hombre siguió predicando la palabra de Dios, siguió confiando en Dios durante ese tiempo de prueba. A los pocos meses fueron a predicar, él y su esposa, a un poblado cerca. Él tiene misiones con las poblaciones indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, etcétera. Entonces dejó a los niños encargados en una familia, con una familia de la iglesia, una familia pudiente. Tenían una alberca muy preciosa ahí en su casa, y uno de los niños cayó a la alberca, su hijo mayor de 4 o 5 años de edad, y se ahogó en la alberca. Cuando él regresó del viaje misionero, se encontró con la mala noticia de que su hijo primogénito había muerto ahogado en ese lugar, en esa alberca, con la frustración de esa familia, una tragedia terrible. Y al domingo siguiente, allí estaba el pastor Rubén en ese púlpito, predicando la palabra de Dios, porque él sabía que su gozo no dependía de las circunstancias, dependía del Espíritu Santo de Dios. En las buenas y en las malas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A los pocos años el pastor vino aquí a México a dar una conferencia. Desgraciadamente lo asaltaron saliendo de la estación de autobuses. Lo golpearon, le quitaron su Biblia, su dinero, lo poco que tenía, su reloj, y regresó todo golpeado el sábado. Recuerdo perfecto ese día que regresó como decimos, con su ojo de cotorra, ¿verdad? Y regresó el pastor así, ¿verdad? Y el domingo ese hombre se paró en el púlpito y predicó del gozo del Señor y de confiar en el Señor, porque él sabía que su gozo no dependía de la circunstancia que lo habían asaltado. Él sabía que su gozo dependía del Señor Jesucristo y de su comunión con el Espíritu Santo, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Dile a 2 personas: gózate en el Señor. Dile: tu gozo no depende de la circunstancia, depende de Dios. Goces en el Señor. ¿Cuántos vienen gozosos esta mañana? Algunos le hacen a ver, un grito de júbilo todo el mundo. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Y si nos está yendo bien y las cosas no están saliendo bien, es por tu gracia y por tu favor, no es por nuestros méritos. Gracias, Señor, nos gozamos. Y si nos está yendo mal y las cosas no nos están yendo tan bien, entendemos que es una prueba que tú estás enviando, Padre, para probar nuestra fe, y de todas maneras nos gozamos y nos alegramos. Si usted tiene un enfermo en casa, gócese y alégrese, y unja su cabeza con aceite y ore por su sanidad. Si el Señor lo sana milagrosamente, gócese y alégrese y dance y salte. Y si el Señor no le sana milagrosamente, hay una lección ahí que Dios está enviando a través de esa persona, y también gócese, alégrese y salte.
Porque su gozo no depende de que Dios sanó o no sanó al enfermo. Su gozo depende de su comunión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Cómo podemos depender de Dios? En segundo lugar, no afanándonos por nada. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Querido hermano, hermana en Jesucristo que me escuchas, tú puedes vivir tu vida cristiana de dos maneras. En primer lugar, afanándote, preocupándote, no duermes, tienes insomnio, vas al psicólogo, vas al psiquiatra, te dan pastillas tranquilizantes, tienes los nervios así de punta a punta. Gloria a Dios, y así vives con los nervios de punta. Todo afanado y preocupado, comparándote siempre con los demás, de que si el fulano de tal, el vecino tiene más, que si aquella le subieron de puesto, que si este tiene un mejor coche. Vives la vida comparándote, afanándote, porque yo no tengo eso, porque yo no he alcanzado este otro. Y así vives tu vida en un afán y una preocupación tremendas. Es una manera de vivir tu vida. Hay personas que viven comparándose, ¿no?, con los demás, ven lo que los demás tienen y lo que ellos no tienen, en vez de agradecerle a Dios por lo que tienes y dejar de quejarte por lo que no tienes. Es una manera de vivir tu vida. Y la otra manera es cuando hayan motivos que te lleven a preocuparte o afanarte, descansar en Cristo Jesús y hacerle caso a la Biblia en Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada voy a estar afanoso. Y cuando me sienta afanado porque mis hijos llegaron tarde de la fiesta, porque mi esposa no se ha consagrado a Cristo, porque en la oficina están haciendo tranzas, porque el gobierno está haciendo tranzas, cuando yo me sienta afanado, preocupado, ¿qué dice aquí? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ve con Dios, dobla tus rodillas y preséntale ese afán y esa ansiedad a Dios. Es muy diferente que tú te quedes con la preocupación. Yo conozco papás, ¿verdad? El otro día me llamaron a las 3 de la mañana. Hermano, es que mi hijita no llega a la casa. Y yo, ¿dónde está su hija? Es que no, oye, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó si a lo mejor ya se la llevaron, la secuestraron, hermano? A lo mejor ya está muerta, está. Vamos a hablar al MP, vamos a hablar a la morgue, hermano. Le digo, hermana, ¿por qué no mejor te encierras en tu cuarto? Te pones a orar a Dios, le entregas ese afán a Dios y sueltas ya a tu hija, que ya tiene 42 años de edad, y la sueltas ya en manos de Dios. Por nada estáis afanosos. Y si tú haces eso, si tú obedeces la palabra de Dios y te encierras en tu cuarto a orar por tus afanes, tus preocupaciones, tus ansiedades y todos los retortijones que tienes en la panza, dice el siguiente versículo: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, te entrego todo mi afán, toda mi ansiedad, toda mi preocupación. Señor, he estado preocupado, he estado afanado. Señor, te entrego esta carga, Señor. Ayúdame a descansar y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta uno respira más tranquilo, ¿verdad? Dale un aplauso fuerte de gloria si le vas a aplaudir al Señor. Muchos de nosotros pensamos todavía, tenemos esta idea extraña de que todavía tenemos control sobre nuestras vidas, que nosotros gobernamos nuestras vidas. Casi vamos a decidir el día que vamos a morir y cómo le vamos a hacer entre este día y aquel día, porque yo tengo control. Yo sé qué voy a hacer con mis finanzas, con mi familia, con mi fama, con mi popularidad. Yo. Y se le pasan jugando al yo-yo, ¿verdad? Son cristianos que juegan al yo-yo. Y no hemos entendido que nuestras vidas están al control de Dios. Ve a Mateo capítulo 10, verso 29. Mateo 10, versículo 29. Esta es una enseñanza de Jesucristo a sus discípulos.
y les hace una pregunta. Les dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿Cuántos han ido al mercado aquí a ver qué venden los canarios, los pajaritos? ¿En cuánto dan los pajaritos? ¿Cuánto cuesta un canario? ¿20 pesos? ¿Más? ¿500 pesos un canario? 2 cuartos aquí en la Biblia son más o menos el equivalente, un cuarto, perdón, es el equivalente a medio salario mínimo de los tiempos de Jesús. Pues unos 20, 30 pesos tal vez un ave, es lo que costaba en los tiempos de Jesús. Y les hace una pregunta, ¿qué no se vende un pajarito en el mercado por 20, 30 pesos? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El Señor tiene control sobre el instante del nacimiento de los pajaritos, de los canarios, de los buitres y de las águilas. Y también tiene control del día de su muerte. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Díganle junto, tus cabellos están contados. ¿Cuántos aquí han contado sus cabellos? Lo veíamos en el devocional en la mañana con nuestro hermano Paco. ¿Cuántos podríamos contar nuestros cabellos? Imagínense, sería imposible, ¿verdad? Y luego en la mañana que se pasa usted el peine y se regresa así con toda la caballería, ¿verdad? Ya los pocos que nos quedan, ¿verdad? Pues el Señor sabe cuántos cabellos tenías cuando naciste. También si naciste peloncito. Y si estás greñudo, el Señor sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tu vida vale mucho más que la de un pájaro. Y si el Señor tiene control de la vida de un pajarito, ¿cómo no va a tener control de tus finanzas si tú se las entregas? ¿Cómo no va a tener control de tus enfermedades? ¿Cómo no va a tener control de tu trabajo? ¿Cómo no va a tener control de tu familia? Si tú se lo entregas, el Señor tiene control de tu vida. Tienes que aprender a descansar en Dios. Filipenses 4, versículo 19. Regrese a Filipenses 4. El verso 19, vamos a hacerlo a manera de oración. Levante sus manos y vaya a Filipenses 4, 19. Y diga conmigo, mi Dios, dígalo fuerte, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué te afanas? Es que yo quiero una casa más grande como la de mi vecino. Deje de afanarse, tu Dios va a suplir esa necesidad. Es que no tengo trabajo, tu Dios va a suplir esa necesidad. Es que Dios me quitó mi trabajo, te va a dar otro mejor. Deje de afanarse ya. Comience a confiar en Dios. Comience a descansar en Dios. Su vida vale mucho más que la de un ave, les dijo Jesucristo a sus discípulos. Y en el versículo 8 y 9 de Filipenses 4, el apóstol nos explica cómo podemos entregarle a Dios el control de nuestras vidas a través de pensar en todo lo bueno. Versículo 8, Filipenses 4, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Comienza a educar tu mente, a pensar en la palabra de Dios. Cuando venga un pensamiento de mentira sobre tu vida, tú comienzas a declarar la palabra de Dios. Cuando venga un pensamiento de escasez en tu vida, y tal vez tus bisabuelos tuvieron escasez y tus abuelos también y tus padres también, y ahora tú estás cayendo en la misma escasez, es una maldición tal vez que hay en tu familia, tú comienzas a declarar, el Señor es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Tienes que comenzar a reprogramar el software de tu cerebro, así como en una computadora, ¿verdad? Hay virus y comienza a atacar el disco duro y borra toda la información. De la misma manera, en nuestra mente a veces hay virus espirituales que comienzan, ¿verdad?, a oprimirte, a hacerte pensar que no vales, que no sirves, que no puedes.
Y Dios dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Tienes que comenzar entonces a reprogramar tu mente. El siglo pasado hubo un científico ruso que se llamaba Iván Pavlov. Y este científico hizo un experimento, encerró unos perros en un cuarto. Entonces llegaba con un bistec, ¿verdad? Les enseñaba carne y observaba que los perros comenzaban a salivar. Después, el siguiente experimento fue traer la carne junto con una campanita. Entonces, antes de darles la carne, sonaba la campanita y los perros comenzaban a salivar y luego les daba ya la carne. Y el tercer experimento fue dejar fuera la carne, ya no darles la carne y solamente sonar la campana. Y cuando sonaba esa campanita, los perros comenzaban a salivar. Esto se llama en psicología la respuesta condicionada. Los perros se condicionaron al escuchar la campana, aunque ya no había carne, y comenzaban a reaccionar de esa manera. Y muchos de nosotros a veces tenemos este tipo de respuestas condicionadas. Ya estamos programados así en nuestra mente. Cuando llegas al periférico y hay mucho tráfico, comienzas a reaccionar, a enojarte en automático. ¿Por qué? Siempre hay tráfico. El de atrás, el de adelante. Y te echan el coche, ¿verdad? Que Dios te bendiga, hasta les dices así. Si no es que les dices otras cosas, ¿verdad? Entonces es una respuesta condicionada. Cuando alguien te ignora y llegas a saludar a alguien y te dejan con la mano así, o te hacen una grosería, y ya te enojaste, y ya te amargaron tu día. Cuando la comida no está a tiempo en casa y llega, ¿verdad? El esposo, mi comida, y no está a tiempo, y entonces ya te enojaste, ya te echaron a perder la tarde. Tienes una respuesta condicionada cuando alguien no hizo lo que tú querías que hiciera. Y eso es un programa que ya tenemos, es un software. Si tú padeces de mal genio, de mal carácter, es porque así te enseñaron, tal vez lo viste así, tus padres te lo enseñaron así. Este no es el modelo de Dios. Tenemos que reprogramar nuestras mentes a través de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, de la confesión de la palabra de Dios y de la obediencia a la palabra de Dios. Dile a dos personas, reprograma tu mente. Romanos capítulo 12 dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a este siglo. En otras palabras, no actúes igual que las personas que no conocen a Cristo. No te conformes con hacer un entripado ahí en el periférico o con enojarte con tu familia. No te conformes a este siglo, sino transformaos, subraya esa palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Reprograma tu mente con la palabra santa y maravillosa de Dios. Todos los días en la mañana, reprograma tu mente con la palabra de Dios. Proverbios, Salmos, Eclesiastés, alguno de los evangelios, Primera de Juan, Segunda de Juan, Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, mi corazón estará confiado. El Señor es mi luz y mi salvación. Y cuando entres en ese tráfico, en el periférico, en vez de enojarte y establecer esa respuesta condicionada, vas a comenzar a confesar la palabra de Dios. Padre, tú tienes control de mi tiempo, Señor. Mi suerte, mi tiempo está en tus manos, Señor. Y Padre, aquí estoy, Padre. Yo bendigo a la de este lado, Señor, del periférico, y del otro lado, Padre. Y ábreme aquí un pedacito, Señor, para poder pasar. Y mientras vengo alabando tu nombre. Ya reprogramaste tu mente. Te estás transformando a través de la renovación de tu entendimiento. Y en tercer lugar, regreso a Filipenses. El apóstol Pablo nos recuerda que para entregarle el control de nuestras vidas a Dios, debemos aprender a vivir en el favor de Dios. Vivir en el favor de Dios. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado para tener hambre, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, porque yo sé que tengo el favor de Dios. Pablo era un favorecido de Dios.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, leemos cómo Pablo fue llevado ante Félix, el procónsul romano, y lo llevaron ante el concilio de Félix para ser criticado, para ser incluso golpeado. A Pablo lo metieron a la cárcel muchas veces, pero su vida no dependía de las circunstancias, dependía del favor de Dios. Vea el Salmo 3 del 1 al 3. Muchos de nosotros debemos aprender a vivir bajo el favor de Dios, en el favor de Dios. El Salmo 3, versículo 1 al 3 dice: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos de ustedes están siendo otra vez perseguidos o han caído en una situación injusta? Les han robado dinero, les han robado una herencia, toda la familia se peleó, no te pagaron tu aguinaldo, tu jefe ha sido injusto, te corrieron de ese trabajo porque tú eras honesto y los demás estaban haciendo tranzas ahí. Y la vida tal vez ha sido injusta porque estamos en un mundo injusto aquí. Muchos son nuestros adversarios. Levanta tus manos y dilo conmigo: pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Vaya al Salmo 5, 2 páginas al lado del Salmo 3. Salmo 5, versículo 11 y 12. Salmo 5, 11 y 12 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás. ¿A quién? ¿A quién va a bendecir Dios? ¿Cuántos justos hay aquí? Por la sangre de Cristo somos justificados delante de Dios. Dice este versículo: tú, Señor, bendecirás al justo. Escuche: como con un escudo lo rodearás de tu favor. Si usted es alguien que quiere vivir bajo el favor de Dios, Dios promete favorecerle como un escudo invisible que le rodea. Ahora, ¿qué significa el favor de Dios? Permítame explicárselo de una manera muy sencilla. Todos los que tienen hijos aquí, pues normalmente los favorecen. Si tú tienes un bebito en casa, un niño de 4, 6 años, 10 años, lo favoreces. ¿Qué es el favor de un padre para con un hijo? Le das un trato especial. No lo tratas igual que todos los demás niños, porque es tu hijo. Le procuras la mejor ropa, la mejor educación, el mejor calzado, lo mejor que tú le puedas dar, porque tu hijo es favorecido por ti, tiene un trato especial de parte tuya. Ahora, los que son justos, los que tienen a Cristo en su corazón, reciben un trato especial de Dios en sus vidas. Dios quiere favorecer tu vida. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere los mejores amigos, el mejor matrimonio, el mejor ministerio, la mejor iglesia, el mejor trabajo, conforme a tus necesidades. Pero el problema es que muchos de nosotros no vivimos bajo el favor de Dios. Y en la mañana, en vez de levantarnos con una actitud de favor de Dios, nos levantamos con una actitud negativa. Te paras de la cama y otra vez lo mismo. Tengo que ir a la oficina y tengo que ver la cara de tamal que tiene mi jefe y tengo que hacer esto y tengo las deudas. En vez de levantarte en la mañana y decir: Padre, tal vez tenga que ir a ver la cara de tamal a mi jefe, pero yo lo bendigo en el nombre de Jesús, alcánzalo porque yo soy favorecido. Tú tienes algo especial para mí el día de hoy, Señor. Y no importa si se poncha la llanta, si hay asaltos, Padre, mi vida depende de ti. Yo tengo tu favor, yo estoy esperando un trato especial tuyo el día de hoy sobre mi vida, Señor, porque tú estás sonriendo sobre mi vida, Padre. Yo también sonrío, Padre, y te doy la gloria y la honra, Señor. Porque tengo tu favor como un escudo invisible alrededor de mí. Pero el problema en nuestras vidas es que no lo creemos. No lo creemos. Está bonito el versículo que dijo el hermano. Qué padre. Comienza a vivirlo. Comienza a obedecer la palabra de Dios. Comienza a caminar en el favor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la Biblia, todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas, buenas y malas, te ayudan para tu bien, si tú lo crees. Entonces, si se ponchó la llanta del coche, Dios tiene un propósito atrás de eso. Si alguien cayó enfermo, Dios tiene un propósito atrás de eso. Si alguien fue ungido como pastor, Dios tiene un propósito atrás de eso. Si te quedaste sin trabajo, Dios tiene un propósito atrás de eso. Y si te dieron el mejor trabajo con el mejor sueldo, Dios tiene un propósito atrás de eso. Todas las cosas, buenas y malas, ayudan para tu bien. Díselo a dos personas, todas las cosas. Dile, todas las cosas ayudan para tu bien. Todo ayuda para tu bien. Y para terminar, Filipenses 4:13, el apóstol Pablo nos enseña los principios para vivir en victoria en Cristo. Filipenses 4:13, dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo tener una mejor vida de oración? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo tener una mejor relación con mi esposa, con mi esposo? Todo lo puedo. ¿Puedo dejar de preocuparme por mis circunstancias y poner toda mi confianza en Dios? Todo lo puedo en Cristo. Dígalo fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo renovar mi mente y sacar todos los virus como la computadora de mi cerebro y comenzar a reprogramarme con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo llevar a la salvación de Cristo a mis hijos, a mis tíos, a mis padres que no lo conocen. Esa es la fe que vence al mundo. La fe en Cristo Jesús. La base de nuestra victoria en medio de este mundo, hermanos, está en la obra redentora de Cristo en la cruz. En Colosenses 2, versículo 14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra y la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Si tú lo crees, entonces todo lo puedes tú también en Cristo, porque Cristo venció a la muerte. Póngase de pie, vamos a orar para despedirnos. Levante sus manos, vamos a hacer esta oración. Muchos de ustedes vienen afanados, preocupados, angustiados. Tal vez tu negocio se está cayendo por la situación económica, tal vez hay dificultad en tu casa, tal vez hay enfermedad, tal vez viniste deprimido, angustiado. Levanta tus manos y declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, díselo. Gracias, Señor, porque tú estás al control de mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque mi vida no depende de las circunstancias que están pasando a mi alrededor, sino que mi vida depende de ti, Señor, de tu palabra y de tus promesas. Lléname de tu gozo, Señor, porque tu gozo es mi fortaleza, Señor. Enséñame, Padre, a pensar en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en lo que es digno de alabanza. Y enséñanos a vivir bajo tu favor, Señor, a saber que tú tienes un trato especial para nosotros, porque somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, dile estas palabras: te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todas mis cargas, mis enfermedades, mis preocupaciones. Entrego mi aflicción, entrego mi vergüenza, Señor. Tú estás al control de mi vida y te doy gracias por eso. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. La bolsa de valores se va a caer.